bajo protección de la Virgen María nos encomendamos y también cubramos todo con la sangre de Cristo que nos protege esta transmisión. Bueno, ha salido un documento en el Vaticano que está reafirmando Fiducia Supplicans, este documento desastroso del 18 de diciembre, diciendo que está solamente mal entendido, que todo eso no es cambio de la doctrina para nada, y si se reafirma la enseñanza de la Iglesia siempre que solo matrimonio entre varón y mujer, que solo el rito y celebración sacramental es del matrimonio sacramental, que eso no es ninguna comparación, pero al final lo reafirma. Es decir, que sí, sigamos eso a pesar de las malcomprensiones, pero hay que ser abiertos, ¿no? Esa es una bendición pastoral, nada más que una bendición pastoral. Vaya, como si fuese posible del mundo profano, que vienen sobre todo aquellos desastrosos matrimonios, parejas del mismo sexo, ellos no distinguen entre lo que es pastoral y lo oficial, ritual, sacramental. Para ellos bendición es bendición, es afirmación de lo que ellos eligen como su estilo de vida, más de orgullo con que se exponen con su pecado delante de los demás en la sociedad, ¿no? Tienen derecho a su manera de pensar y vivir, a su cultura gay, a su cultura pues de LGTB y qué sé yo, qué letra más. Pues no es así. No es así. Hoy, justo cuando se está difundiendo este documento, otra vez Dios reafirma por su lado, por la palabra dicha a todas las iglesias, Espíritu Santo, claramente dice lo que es el pecado y que Dios no lo afirma, ¿no? Hoy, día 4 de enero, ha salido en todas las iglesias del mundo, católicas por supuesto, católicas, la lectura del apóstol San Juan, de su primera carta, del capítulo 3. Donde empieza de manera muy curiosa, en este contexto, en esa situación de confusión que vivimos. Hijos míos, que nadie os engañe. Así que hay quien engaña hasta dentro de la iglesia, porque lo escribía a los cristianos rodeados de muchos lobos de piel de pastor, que se estaban desviando por sus primeros errores, herejías de primer y segundo siglo, sobre todo el gnosticismo. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo y como Él, Dios, es justo. Dios es justo, Dios es santo. Y no admite Él el mal, es sumo bien. Él no había creado el mal, había dado libertad a sus criaturas angelicales, humanas, hechas a semejanza de Él, personas libres e inteligentes para poder amar como Dios ama. Pero lo hemos usado mal, este don de la libertad absoluta que tenemos, libre albedrío, ¿no? Y por eso, a pesar de que Dios es justo, nosotros no lo somos. Y enseguida añade el apóstol San Juan, recordado de su inclinación al pecho de Jesús cuando estaban descansando en la última cena en el mismo sofá, y él apoyado casi percibía el batir del corazón divino, ¿no? Y San Juan añade: quien comete el pecado es del diablo, no de Dios. Es del diablo. Pues el diablo peca desde el principio, se rebela contra esta justicia, santidad de Dios, sus mandamientos, preceptos de santidad. Se rebela. Y los que se rebelan contra esta ley del Dios justo son de él, del diablo, no de Dios. Quien peca, quien comete el pecado es del diablo. Y añade la misión de Jesús, que vino al mundo. Dios vino como Redentor, y por eso el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, destruir el pecado en nosotros. Todo el que ha nacido de este Dios Salvador no comete pecado. Se convierte, sale, ¿no?, de la vida del pecado. Porque Dios no afirma el pecado. Quien comete el pecado, vive en el pecado y con orgullo lo defiende, lo afirma, este es del diablo, es hijo del diablo, ¿no? Es hijo del diablo. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice San Juan Apóstol. Que hay hijos de Dios, hijos del diablo. No todo el mundo son hijos de Dios, por favor, salgamos por una vez de este error. No todo el mundo se salva, no todo el mundo es hijo de Dios.
El Hijo de Dios es solamente el que no peca, dice Jesús, que quiere vivir santamente, de agrado a Dios, santo y justo. Este es el Hijo de Dios. Y a este tenemos que bendecir, darle más fuerza para que persista, sea fiel a este camino de no pecar, agradar a Dios. Y hay hijos del diablo. Y a estos Dios no bendice, estos maldice, como a la higuera en el Evangelio, que se secará de raíz, porque no había correspondido a las esperanzas del Hijo de Dios. Y lo mismo las personas, maldecidas por Dios, si viven en el pecado, se reafirman en el pecado, bendicen su pecado, maldiciendo a Dios. En el fondo se burlan de Dios, de su justicia, de su santidad, de sus leyes. Les da igual lo que agrada a Dios o no. Ellos quieren vivir así como quieren. Y eso Dios no bendice. Eso maldice. Son hijos del diablo, dice apóstol. Y esa es la doctrina santa de la Iglesia. Y ningún magisterio está por encima de la palabra de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, 86. Búsquenlo, curas, ignorantes. Búsquenlo, obispos. Búsquenlo. Ni vuestro magisterio, ni de los papas está por encima de la palabra de Dios. Esta rige la Iglesia. Esta es fundamento, roca de la Iglesia Apostólica, Santa, Romana. Y si queréis cambiar la palabra de Dios, Dios os maldecirá, hijos del diablo. Hijos del diablo, de la mentira, manipulación, destrozo de la verdad. Dios os maldecirá. Y pronto lo veréis. Y pronto lo veréis. La vida pasa rápidamente. A esta lectura fundamental para entender las reglas de la vida que rigen la vida de la Iglesia y del mundo, no hay más que hijos de Dios, hijos del diablo en este mundo. No todo el mundo son hijos de Dios. Palabra de Dios. No todo el mundo. Si uno quiere vivir en el pecado, ponerse de espalda a Dios, ha dejado de ser hijo de Dios. Es hijo del diablo. Que nos quede bien profundamente esto. Es palabra divina, es Sagrada Escritura. Y no inventos de fraternidad universal, masones. Si quieren vivir en fraternidad con el diablo, que ellos mismos, que se elijan su vida ahí, en el banquete infernal. Y añade hoy Espíritu Santo a la Iglesia otro fragmento del mismo apóstol evangelista San Juan, esta vez del primer capítulo del Evangelio de San Juan, donde nos habla de indicación de parte de Juan Bautista, el profeta, que abría el camino a Mesías. El espíritu de Elías ha venido a prepararle su misión salvadora, ¿no? Y por eso bautizaba en el desierto, en las aguas de Jordán y otros ríos de Palestina, a los que se convertían, confesaban sus pecados para acabar con la vida de pecado, sometidos al diablo como sus hijos. A estos bautizaba Juan Bautista. Claro, a los que se reían, como los fariseos enviados de Sanedrín a la isla de Jordán para investigar quién es. Tú no eres Mesías, no eres Elías, ni el profeta que esperamos. A estos no bautizó Juan Bautista, y tampoco Jesús después, por sus discípulos, porque Jesús no bautizaba. Él es el bautismo de los hombres. Pues esto, ahí a la riva de Jordán, Juan Bautista, después de ver cómo el Espíritu Santo bajaba y se posaba sobre Jesús, al verlo, otra vez inspirado por Dios Espíritu Santo, Juan Bautista gritará, que lo oirán todos sus discípulos: este es el Cordero de Dios que quita, no afirma, quita el pecado del mundo y el pecado de los hombres. Él no bendice los pecados de los hombres, los quita, nos salva de estas obras del diablo. Al oírlo, ahí estaban dos discípulos, Andrés y también otro discípulo. Los dos siguieron a Jesús. Cuando les vio seguirle, les preguntó:
¿qué buscáis? Y ellos le contestaron, Rabí, ¿dónde vives? Muy significativa la pregunta. ¿Dónde vives? Significa, digamos, no solo el lugar concreto de la vida temporal de Jesús, sino por dónde anda Dios, por dónde anda Dios, Jesús, Salvador, para entrar en esta vivienda, en este espacio, esta dimensión divina, y ahí poder quedarnos con Él, ¿no? Venid y veréis. Esa es invitación a todo el mundo. Dios quiere que entremos en posesión de este espacio divino en nosotros, que su corazón se apodere de nuestras almas, que seramos reino más, morada, casa de Dios. Ahí vive Dios, en las almas sometidas a Él por su Espíritu. Venid donde vivo yo. Y era tan significativo y tan profundo para el cambio de sus vidas este encuentro con Jesús, Dios Salvador, que hasta apuntaron la hora, ¿no? Vieron dónde vivía y se quedaron con Jesús aquel día. Era como la hora décima. Hora décima. Hora décima, el calendario de aquella época, digamos, espacio del pueblo judío, era hora cuarta de la tarde. Entonces, cuando entraron en casa, se quedaron con él a 4 de la tarde. Pero esta indicación de Juan Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debería pasar una hora antes, más o menos. A las 3 de la tarde, a la hora cuando Dios, por la muerte redentora de su Hijo en la cruz, salvó la humanidad de nuestros pecados, por los sufrimientos redentores de su Hijo. A las 3 de la tarde. Y entró a las 3:15, pasó este encuentro, este cambio, abrir los ojos a los discípulos. Este es que quita el pecado del mundo. ¿Dónde vives? Ahí estaremos nosotros. Se quedaron con este Dios Salvador. Hora de la misericordia. Entre 3:15 de la tarde, 9:10, según el reloj judío de entonces. Hora de misericordia, que Dios después en la iglesia la señalará a través de sus santas y santos. Hora de misericordia para el mundo entero, que todavía dura, pocos meses, quizás años, durará todavía. Hora de misericordia para el mundo. Entremos donde vive Dios, entremos en su justicia y santidad, entremos en su palabra viva, que no muda, que crea esta realidad divina, si la escuchamos y nos sometemos a esta fuerza, luz, que viene de Dios vivo, que nos habla, que se manifiesta. Epifanía, que se manifiesta, revela a los hombres, a todos los pueblos, ahora no solo en Palestina, en todo el mundo nos habla. Entremos pues también nosotros, esta hora de misericordia para nosotros, hora de reparación, reparando por esos pecados gravísimos, gravísimos de la iglesia falsa, la iglesia en la apostasía, de la iglesia que se pone por encima de esta palabra de Dios, que condena pecados de Sodoma y Gomorra, los quiere afirmar, bendecir y decir a la gente, bueno, no hace falta que cambiéis, ahora solamente pastoralmente, pero pronto, el día 18 de diciembre, justo el mismo día, la iglesia que antes había también apartado las bendiciones de las homosexuales y parejas irregulares afuera del templo. No puede ser que tengan su rito y su sacramento. Justo 18 de diciembre, el mismo momento cuando la iglesia estaba abriendo este primer paso para irregularidades, entonces la iglesia anglicana ya introdujo la bendición ritual, sacramental, con los libros dentro de sus templos. Segundo paso. No tengáis engaño, que nadie os engañe, que nadie os engañe. Eso es el primer paso. Y bien corto para los que ya bendecían años enteros, parejas homosexuales dentro de sus templos, o como en México, no llegan las fotos, como en las parroquias se bendicen las segundas, terceras nupcias de todos los irregulares en la iglesia, oficialmente, delante del altar. Sí, sin texto ritual, pero ahí está el sacerdote vestido y ellos con sus anillos y todo. ¿Eso es privado? Vaya engaño, que no os engañe nadie, que no os engañe nadie. Si queréis ser engañados, seréis lo mismo, afirmando el pecado que Dios no bendice, lo maldice, repito, detrás de Jesús del Evangelio.
verdadero Dios, justo y santo, que no soporta nuestro pecado y lo quiere destruir este pecado en nosotros. Que nos acompañe también esta hora santa, la patrona de este año, con su jubileo de 100 años después de su muerte, para mi santa Josefa Menéndez, gran alma víctima que nos dejó aquel diario precioso de sus bajadas al infierno, al purgatorio, de subidas al cielo, ¿no? De subidas al cielo. A ella también muchas veces visitaba Juan Apóstol, hablando del corazón de Jesús, que él no oía batir en su pecho físicamente durante su vida terrenal. Y entonces le decía en una ocasión el apóstol de Jesús, Juan, evangelista: vengo a darte a conocer algunos sentimientos del corazón del Divino Maestro en este gran día. El amor le obligaba a separarse de sus discípulos, tenía que ser bautizado con bautismo de sangre, que pronto nos espera también en gran tribulación, el bautismo de Jesús, el bautismo de sangre de la cruz. Pero el amor le obligaba también a quedarse con nosotros, y así el amor le llevó a instituir el sacramento de la Eucaristía, perpetuar su amor. ¿Qué lucha sintió entonces este corazón sagrado? ¿Cómo descansaría entrando en las almas puras? Repito, almas puras, ahí entra Dios, ¿no? Pero ¿cómo se renovaría su pasión entrando en corazones manchados por el pecado? Ahí no entra Dios para descansar. Le damos otra vez pasión, sufrimientos, dolor. Se está renovando su amarga pasión en estas almas manchadas por el pecado. Apóstol Juan, hace 100 años, vivo en el reino de los cielos, sigue hablando de la misma manera que en sus cartas a la iglesia. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Pues reparamos por los hijos del diablo dentro de la iglesia, hijos del engaño, hijos de la confusión, hijos de recortar la palabra de Dios, que lo que no nos es fácil de cumplir, más lo que no nos agrada. Confirmando el pecado, confirmando rebelión, en fin, no creyendo, ellos pobres de fe, no creen ni en el diablo, ni en el infierno, en el fondo tampoco premio de los justos. Así que, pobres, vamos hoy a reparar por ellos, hijos de diablo, dentro de la iglesia.